Bueno, sean todos bienvenidos, estimados y estimadas Educación de Jóvenes y Adultos. Esta es la tutoría número 3, segundo de Bachillerato General Unificado Paralelo D. El tema de esta semana es el momento de una fuerza. Continuamos con el objetivo de la semana 1 y 2, que es describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, siempre analizando los más relevantes, ¿no? Y viendo cada una de estas magnitudes que intervienen y tratar de progresar en el dominio de conocimientos de la física, siempre yendo de menor a mayor profundidad para poderlas aplicar a las necesidades y potencialidades de nuestro país, ¿sí? Las semanas anteriores habíamos visto lo que era la fuerza, que era un vector, que tenía un módulo, un punto de aplicación, una dirección y un sentido. Luego vimos cómo se clasificaban las fuerzas, ¿no? Que habían las fuerzas de roce y las fuerzas a distancia, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de interacciones de las fuerzas. Esta semana nos toca lo que es el momento de una fuerza. Para eso yo les he puesto un ejemplo básico, un fenómeno físico que la mayoría lo hemos presenciado. Una chica que está manejando un vehículo, ¿no? Un carrito. Para poder ella cambiar la trayectoria de este vehículo, ella necesita girar este volante. Entonces, ese giro del volante lo hace gracias a que con la mano aplica una fuerza. Entonces, esa fuerza que ella aplica en ese volante es lo que se conoce como momento de una fuerza. ¿Por qué se llama momento de una fuerza? Porque esa fuerza va a provocar un desplazamiento. Un desplazamiento, si tomáramos como punto de referencia o sistema de referencia el eje del volante, vamos a ayudarnos con la pizarra para que comprendan esto un poquito mejor. Entonces, nosotros aquí aplicamos una fuerza. Vamos a graficar entonces una fuerza. Una fuerza, como sabíamos, es un vector. Aquí vamos a aplicar una fuerza y va a hacer que esto accione y se mueva nuestro volante. ¿Cómo se representaba la fuerza? Con la letra F y una flechita para indicar de que es una fuerza. La unidad de medida para esta fuerza, ¿cuál era? Era el newton. Vamos entonces aquí a anotar el newton. Entonces nuestra unidad de medida era el newton. Ahora, ¿qué será el momento de una fuerza? Entonces, como aplico una fuerza, ¿qué va a pasar? Si tomara como referencia el eje del volante, aquí va a haber una distancia. Esta distancia en física se lo representa con la letra R, llamado desplazamiento. En algunos textos le utilizan la letra D, en algunos textos la letra X, o si cambia el eje también, incluso en algunos textos la letra Y. Pero todo esto representa un desplazamiento, ¿sí?, que se mide en metros. Entonces, esa fuerza que yo he ejercido aquí en el volante provoca un desplazamiento y a su vez eso forma un ángulo con ese desplazamiento, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como momento de una fuerza. Entonces, el momento de una fuerza en física lo vamos a representar con la letra M mayúscula y una flechita. Y la unidad de medida de este momento de la fuerza va a ser igual el newton por el metro, ¿sí? Porque es el newton que provoca ese desplazamiento y eso es lo que se conoce como el momento de una fuerza. Por eso se dice que el momento de una fuerza también es una magnitud vectorial y es la responsable del giro del cuerpo, ya que si no hubiera esa fuerza, pues el volante no se podría mover y no podría cambiar la trayectoria del carro. Entonces la chica que va conduciendo siempre seguiría en un movimiento rectilíneo uniforme por el infinito y nunca podría girar. Ahora vamos a imaginar, supongamos que tenemos aquí una puerta cerrada, ¿no es cierto? Y la queremos abrir esa puerta. Para nosotros esa puerta, poderla abrir, debemos primero girar el pomo, ¿no es cierto? Y aplicar una fuerza sobre ese pomo para que esa puerta se abra. Entonces, si tomáramos ahora como referencia el pomo, pues también va a haber un desplazamiento donde esa puerta se va a abrir, ¿sí?, y va a provocar un desplazamiento. En ese momento también decimos que hay un momento de una fuerza, porque es una fuerza que va a provocar un desplazamiento de esa puerta, que se mide en metros,
¿sí? Ahí podemos ver el gráfico, vemos un vector de color rojo que es la fuerza y vemos un ángulo que se forma con el sistema de referencia o con lo que se conoce como el sistema de coordenadas. Miren, entonces la fuerza, ¿dónde la he aplicado? Yo aquí en el pomo. Aquí en el pomo yo he aplicado esa fuerza. ¿Para qué? Para poder abrir la puerta. Como tengo un sistema de referencia, pues ustedes saben que esto es un sistema de referencia. Tengo aquí mi eje Y y mi eje X, mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante, ¿no es cierto? Entonces aquí también va a haber un desplazamiento y ese desplazamiento se lo representa con la letra R, ¿sí? Una cantidad en metros. Digamos que si hubiera abierto la puerta unos 40 centímetros la moví o unos 50 centímetros. Entonces va a haber un desplazamiento de 0.50 metros para que se abra esa puerta. Caso contrario, la puerta estuviera cerrada. Entonces, para nosotros encontrar el momento de una fuerza, existe la conocida regla de los sacacorchos, ¿sí? La regla de los sacacorchos consiste en que el avance de un tornillo sacacorcho que gira desde el vector de posición F hacia afuera de la fuerza F, coincidiendo con el origen de ambos vectores por el camino más corto. Así, si el sentido del giro contrario a las agujas de reloj, el momento es positivo. Y si el giro de estas agujas del reloj, el momento será negativo. El ejemplo mencionado, los dos posibles sentidos del momento corresponden con los dos posibles sentidos de apertura de la puerta, ¿sí? Entonces, cuando queremos abrir la puerta, pues el momento va a ser positivo. Y cuando queramos cerrar la puerta, pues el momento será negativo, ya que vamos a girar en sentido contrario el pomo de la puerta. Aquí les he puesto las características más importantes del momento de una fuerza, y cuáles son las fórmulas que vamos a aplicar. Entonces su módulo valor siempre va a depender del valor de la fuerza. Siempre va a depender del valor de la fuerza. Vamos aquí, ve, aquí me he equivocado. Ahí sí. Va a depender del valor de la fuerza y de la distancia entre el punto y la línea de acción de la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? El momento de una fuerza siempre va a ser igual a la fuerza que yo aplique, ¿no es cierto?, multiplicado por el desplazamiento que tuvo esa fuerza y multiplicado por una función seno del ángulo que forman con ese sistema de referencia, ¿sí? El ángulo que forma, porque esto va a formar un ángulo. Ahora, como nos podemos dar cuenta, en algún momento ese seno del ángulo va a tener 90 grados y va a valer 1, con lo que se podría decir entonces que en algunos casos, cuando el ángulo es de 90 grados, el momento de una fuerza va a ser igual simplemente a la fuerza multiplicar por la distancia que recorrió esa fuerza, y con eso yo encuentro el momento de una fuerza. En otras palabras, la unidad de medida del momento de una fuerza es el newton por el metro, y esa es la unidad de medida del sistema internacional. Cabe recalcar que la dirección siempre va a ser perpendicular al formado por el vector de posición R y la fuerza. En otras palabras, se va a formar un gráfico como este. Entonces, si yo tengo aquí una fuerza, aquí tengo una fuerza, mi desplazamiento va a estar por acá. El momento de una fuerza dice que tiene que ser perpendicular. ¿Y cuando algo es perpendicular? Cuando forma un ángulo de 90 grados. Entonces tiene que ser para acá. Y ahí tenemos graficado el momento de una fuerza. Y la regla, como les decía, siempre va mencionada por el sacacorcho. Si gira en sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo, y en caso contrario es negativo. Aquí les he puesto unos ejemplos.
el sistema solar, vemos el Sol y la Tierra. La Tierra está girando con un movimiento circular, pero debe haber algo que provoque eso, la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? Entonces ahí va a haber un momento de esa fuerza en el campo gravitacional. Ahora sí vamos a trabajar el ejemplo número 1. Tenemos el siguiente experimentación. Dice que tenemos un mecánico de Fórmula 1 que aprieta una fuerza con una llave inglesa. Esta llave inglesa tiene una longitud de 20 centímetros, de donde yo supuestamente, o el mecánico supuestamente va a coger la llave inglesa, y va a ejercer una fuerza de 100 newton. El ejemplo o el ejercicio me pide desde dónde debería sujetarla para que sea más sencillo apretarla, y cuál es el ángulo que debería formar dicha fuerza cuando se cumplan los dos supuestos anteriores. Necesitamos saber entonces qué ángulo debo aplicar para poder apretar esa tuerca con eficiencia y lo puedo hacer de una manera más rápida y con mayor eficacia. Entonces para eso vamos a tener una comprensión. Como sabemos, la tuerca gira porque la llave inglesa ejerce un momento de una fuerza. ¿Por qué yo puedo decir que ejerce un momento de una fuerza? Porque estoy aplicando una fuerza y va a haber un desplazamiento, ¿sí? Miren, aquí se ve el desplazamiento que se va a dar de la llave inglesa. Aquí aplicado la fuerza, está el vector con color rojo. Entonces, ¿por qué decimos que se va a dar un momento de una fuerza? Porque el momento que yo gire, pues esto se va a mover hacia acá y va a haber un desplazamiento en metros. Y va a haber un ángulo con mi sistema de referencia de donde yo provoco esa fuerza o donde aplico esa fuerza, ¿sí? Entonces, en ese momento dice que va a haber un momento de una fuerza. Saco entonces mis datos. El ejercicio me dice que la fuerza que va a aplicar el mecánico es de 100 newton. Tomando como referencia y medido desde donde yo voy a coger con el mango de la llave hacia donde está la tuerca, existe una distancia o un desplazamiento de 20 centímetros, que eso, si yo lo convierto a metros, es equivalente a 0.20 metros. Y necesitamos saber el ángulo y el momento. Ahora ustedes dirán, ¿cuál será el ángulo? Ahí yo he puesto un ángulo de 90 grados. Entonces para eso me voy a ayudar de la calculadora. Vamos a ver entonces cuánto vale el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados vale 1. ¿Qué pasa ahora si pusiera 91? Vale 0.99, que es menor a 1. ¿Y qué pasará si el ángulo es menor a 90 grados? Me vale 0.99. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el ángulo más eficiente, o donde voy a tener un valor mayor, es cuando tengo un ángulo de 90 grados con mi sistema de referencia o con mi vértice, con mi origen o mi punto de aplicación donde yo aplico esta fuerza, ¿sí? Entonces, solo por mera observación me voy a dar cuenta que es más fácil apretar la tuerca dando movimientos y aplicando momentos de una fuerza con ángulos de 90 grados. Algunos dirán, no, mejor hago un ángulo de 180 grados. No puedo hacerlo porque con un ángulo de 180 grados ya van a ver lo que pasa con el seno, la función seno. A poner con 180 para que vean, ¿sí? Con 180 me sale que el seno es 0. ¿Qué significaría? Que el momento de una fuerza va a ser 0, o sea, va a disminuir. Entonces, por eso es recomendable utilizar el seno de 90 grados, porque va a haber mayor eficiencia al momento de aplicar esa fuerza en mi punto de aplicación. Entonces, una vez concretado eso, ya sabemos entonces que el ángulo es 90 grados. Ahora lo que nos tocaría es simplemente reemplazar con los valores. Entonces voy a aplicar mi fórmula, la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Reemplazo. ¿Cuánto vale mi fuerza? 100 newton. ¿Cuál fue el desplazamiento tomando en cuenta de donde apliqué la fuerza? El vértice, el origen, el eje o el sistema de referencia del punto de aplicación de esta fuerza. ¿Dónde inicia la fuerza? Aquí. Hacia donde está la tuerca, que es de 20 metros, 0.20 metros, que representan a 20 centímetros. Y lo multiplico por el seno de 90, que vale 1. Entonces 100 por 20 me da 20. Entonces, ¿cuánto ha sido el momento? 20 newton por metro. Entonces, para cualquier otra distancia de ángulo, el momento de la fuerza sería menor que el valor antes calculado y resultaría más complicado apretar la tuerca.
Este resultado está conforme con nuestra experiencia cotidiana. Miren, o sea, no solamente con los números, sino también en la experiencia cotidiana, uno se percata que es más fácil apretar una tuerca haciendo ángulos de 90 grados en el punto de aplicación de la fuerza. Ahora vamos a ver una segunda experimentación, un segundo ejemplo práctico de la vida cotidiana, que es igual al primero, pero ahora es más concreto porque existe un par de fuerzas. Vamos entonces a retroceder y vamos a recordar la primera diapositiva cuando les mencioné qué pasa cuando una chica gira un volante, ¿no? Para cambiar la trayectoria del vehículo, ¿no? Sabíamos que para poder mover ese volante había un momento de una fuerza, pero tomamos como referencia solo la posición de una de las manos del volante, ¿no? Nosotros aquí en este ejemplo, ¿qué fue que tomamos como referencia? Solo tomamos como referencia, déjenme ayudar con el marcador aquí, solo tomamos como referencia este punto de aquí, esta fuerza de aquí. Pero ¿qué sucede? Que la chica tiene ambas manos en el volante, entonces hay una fuerza de ida y una fuerza de retorno, ¿sí? Entonces quiere decir que hay dos momentos de una fuerza, no uno, sino dos. Entonces cuando existen dos momentos de fuerza se le conoce, y ahí viene el objetivo del siguiente concepto, el par de fuerzas. ¿Qué es el par de fuerzas? Es cuando existen dos momentos de fuerza, ¿sí? Dos momentos de fuerza, una fuerza de ida y una fuerza de retorno que van a tener el mismo valor, la misma intensidad. Y estas son paralelas. La única diferencia es que van a tener sentido contrario. ¿Y qué es el sentido? Pues vamos a recordar cuando vimos vectores en la tutoría 1 y 2, que el sentido lo indicaba la puntita de la flecha. Entonces, como vemos, una flecha está hacia arriba, la otra hacia abajo, lo que me va a indicar de que está cambiando el sentido de esa fuerza y el sentido de ese momento de fuerza. Eso es lo que se conoce como par de fuerzas, que es una aplicación del concepto de momento de fuerza con respecto a un punto, estudiado en el apartado anterior, en la primera diapositiva. Entonces, cuando escuchen el concepto par de fuerzas, es un conjunto de dos fuerzas paralelas que van a tener el mismo valor, pero van a tener un sentido contrario. Y el efecto conjunto de ambas es el de provocar el giro del cuerpo sobre el que actúan. Lo que van a provocar es que se mueva dicho volante, ¿sí? Aquí les he puesto lo que se utiliza un sacacorchos. Aquí vemos también la tapa de una mermelada. Entonces, todos van a tener una fuerza de ida y una fuerza de retorno. Entonces, aquí va a variar nuestra fórmula. La fórmula prácticamente va a ser la misma, ¿sí? Sino que ahora la vamos a aplicar por 2. ¿Por qué por 2? Como nos dimos cuenta en el ejercicio de la tuerca, sabemos que el valor máximo de la función seno es 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente esto se va a convertir en 1, ¿sí? En la unidad ya no lo anotamos, entonces el momento de una fuerza va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento que haya. Entonces, como tengo una fuerza de ida y una fuerza de retorno, significaría que son dos fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a quedar la fórmula? El momento del par de fuerzas va a ser igual a 2 veces la fuerza por ese desplazamiento que haya de la fuerza. Y su dirección es perpendicular al plano del volante. Su sentido entonces va a venir determinado por el avance del sacacorcho al girar el vector de posición dirigido al centro del volante, ¿sí? Entonces, aquí simplemente vamos a aplicar la regla y aplicar la fórmula. Vamos a ver entonces con un ejemplo práctico. Dice que tenemos la tapa de un bote de mermelada que tiene un diámetro de 75 centímetros. Dice que para poder abrir este envase necesitamos apretar la tapa y ejercer sendas fuerzas de 50 newton con 2 dedos. Necesitamos calcular el par de fuerzas aplicado, o sea, el momento de las fuerzas. Para eso vamos a observar la imagen y que para abrir la tapa del bote hay que aplicar un par de fuerzas, una fuerza de ida y una fuerza de retorno, cuyo momento va a depender del valor de las fuerzas ejercidas y el radio del bote. Entonces vamos a sacar mis datos. Ya tengo datos aquí, el enunciado ya me dice que necesito encontrar el momento de una fuerza.
Tengo el diámetro, que es el desplazamiento que va a recorrer esa tapa, de 75 centímetros, que es equivalente a 0.075 metros, ¿sí? También me dice la fuerza, que es de 50 newton. Lo que tendría que hacer es reemplazar con mi fórmula, la que me indica que el momento de la fuerza es igual a 2 veces la fuerza multiplicado por ese desplazamiento. Ese desplazamiento entendiéndose que viene a ser el diámetro que recorrió ese movimiento. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces multiplico 2 por 50 y por 0.75 me da que el momento de la fuerza ha sido de 7.5 newton por metro. Y con eso he encontrado el momento de ese par de fuerzas. Vamos ahora a hablar de lo que es el equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos cuando los objetos se encuentran en reposo o se encuentran en movimiento o una velocidad constante. Ahí se puede decir que se encuentran en un equilibrio. ¿Por qué? En el primer caso vemos una lámpara que se encuentra guindada, ¿no es cierto?, en una pared. Se dice que está en equilibrio estático porque gracias al campo gravitacional, al peso, se encuentra estático. No existe movimiento, a menos que algo golpee esa lámpara, pues ahí se provoque un movimiento. En el segundo caso, vuelta, vemos un payasito que está subido a lo que es una pelota y tiene unos discos chinos girando. Aunque se encuentra en movimiento, igual se encuentra en equilibrio. ¿Por qué se encuentra en equilibrio? Porque los discos chinos se están moviendo con una velocidad constante, ¿sí? Lo que garantiza que exista un equilibrio. Y a su vez la pelota trata de mantener el equilibrio para no caerse de la pelota. Entonces, un objeto está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante. Entonces, por cualquiera de esas dos condiciones se puede dar. Cuando estoy en reposo, o sea, no me muevo, y cuando estoy en movimiento constante, mantengo una velocidad constante, también estoy en equilibrio. Entonces, basado en esos dos hechos, podemos clasificar los tipos de equilibrio. Existen 3 tipos de equilibrio. Primer tipo de equilibrio, el equilibrio estático, que es cuando todos los puntos están en reposo y todos permanecen en ese estado. Yo les he puesto un ejemplo cuando tenemos un periódico en la mesa. Cada una de las partes o moléculas o partículas que formen esa materia, el periódico, se encuentran en equilibrio porque no se mueven, se encuentran en estático. Cada una de esas partes se encuentran en reposo. Luego tenemos lo que es el equilibrio cinético o traslacional. Ese tipo de equilibrio se da cuando un móvil o cualquier objeto se mueve en línea recta, de forma lineal, y mantiene una velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que si arrancó ese carrito con 4 metros sobre segundo, continúa manteniendo ese valor toda la vida, ¿sí? Ahí se dice entonces que tiene un equilibrio cinético o traslacional. Ustedes me dirán ejemplos en la vida real. La corriente eléctrica, ustedes saben que eso mantiene una velocidad constante. Los trenes bala, pues cuando arrancan y van de un lugar a otro, mantienen una velocidad constante, un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces eso se puede decir que está en equilibrio cinético. Por último tenemos lo que es el equilibrio rotacional, que es aquel que se da cuando hay objetos que se mueven en un desplazamiento angular, en un movimiento circular uniforme. Ejemplos de equilibrio rotacional: el tío vivo, un carrusel, la rueda moscovita. Incluso ahorita en mi computadora, el disco duro de mi computadora está girando como un movimiento circular uniforme, porque mantiene una velocidad constante. Entonces, ¿qué puedo decir? Que mi disco duro en mi computadora está en un equilibrio rotacional. Otro ejemplo de equilibrio rotacional: antes pues que hubiera la tecnología, cuando recién salió los Discman, pues escuchábamos la música en los CDs de música, no los LP. Esos discos se movían a una velocidad constante y por eso podíamos escuchar la pista de sonido, ¿verdad? Primero eran los LP, los long play, ahora tenemos los CD de música, luego vinieron los DVD. Y en la actualidad ya no, pues ya tenemos plataformas para escuchar música de streaming. Pero esos están en equilibrio rotacional. ¿Por qué? Porque mantienen un desplazamiento o una velocidad angular constante.
desde el inicio hasta el fin. Y ahí se dice entonces que existe un equilibrio rotacional, porque es un equilibrio que va rotando y formando un ángulo de desplazamiento angular constante. Entonces, ¿qué condiciones se dan para que se dé este equilibrio? Como sabemos que la acción de una o varias fuerzas sobre un cuerpo en reposo puede provocar el desplazamiento giro en este. Entonces podemos afirmar lo siguiente, que un cuerpo podrá comenzar a trasladarse cuando existe una fuerza resultante neta sobre él. Y un cuerpo podrá comenzar a girar cuando exista un momento de una fuerza neta sobre él. Entonces, cuando hay una fuerza neta, un cuerpo puede comenzar a moverse. Y cuando empieza algo a girar, cuando existe una fuerza o un par de fuerzas o un momento de una fuerza sobre él. Lo que habíamos estudiado, el momento de fuerza. Para que exista o empiece a girar o existe un desplazamiento angular. Entonces, ¿qué podemos concluir diciendo? Que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante de las fuerzas y el momento resultante calculado con respecto a cualquier punto son nulos o son un valor de cero. Hablando coloquialmente, les voy a explicar aquí. Entonces, para que exista movimiento lineal, cualquier movimiento lineal, la fuerza tiene que ser mayor a cero. ¿Sí? Y para que exista un movimiento circular o rotacional, debe haber un momento o un par de fuerzas mayor a cero. Para que exista movimiento. Y para que exista lo contrario, el reposo, para que exista el reposo, la fuerza tiene que ser nula. O sea, tiene que ser de cero. En el caso de los movimientos lineales. Y en el caso de los movimientos circulares o angulares, el momento de una fuerza o el momento de par de fuerzas tiene que ser igual a cero. Eso podemos concluir con las condiciones de equilibrio básicas. Entonces, cuando F y M son mayor a cero, existe movimiento, y cuando F y M son igual a cero, existe reposo. Cuando hablamos de F, hablamos de fuerzas aplicadas en un movimiento lineal o en un desplazamiento cinético. Y cuando hablemos de M, estamos hablando de un momento de fuerza o un momento de un par de fuerzas, que no es otra cosa una fuerza que desplaza en un intervalo de tiempo, 1 newton por metro. Bueno, antes de culminar la tutoría, les dejo la actividad para el portafolio, la número 2, ¿sí? Ya que saben que solamente en las fichas impares les envío actividad para el portafolio. Como esta es la tutoría número 3, toca enviar actividad para el portafolio. Tienen que resolver 2 pequeños problemas. Pueden hacerlo basado en los primeros problemas que vimos. Son similares, solo hemos cambiado los valores. Tienen que encontrar el mismo ejemplo anterior del problema 1 y el problema 2. Solamente se han cambiado los valores. Yo les recomiendo que revisen el video en el transcurso de la semana y retroalimenten resolviendo la actividad por el portafolio. También les he dejado las referencias bibliográficas donde pueden descargar el libro de física en digital y la página del libro de física donde se tomaron los ejemplos para la clase de hoy día. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que existe alguna pregunta, y si no, concluimos la tutoría de hoy día. Si alguien tiene alguna pregunta, active. Una pregunta. Cuéntame, Vilma. ¿Te escucho, Vilma? Activa tu micrófono. ¿Por dónde se las enviamos? Pueden enviar por el modo, por WhatsApp o por correo electrónico. Ustedes decidan. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda que hayan tenido del tema de hoy día? Hoy día simplemente vimos lo que es el momento de una fuerza y el par de fuerzas. Profe, buenas noches. ¿Cuántas tutorías son? Fichas, perdón. Fichas, hasta supuestamente esta semana debemos ya haber visto 4, pero como no tuvimos una tutoría, entonces yo estoy en contra con una tutoría a diferencia de las demás asignaturas.
por lo que hubo el O sea, 25 de julio. ¿cuántas tareas nos ha enviado? Fichas les voy Porque yo creo enviando que- 4 con la ficha de hoy día. Recuerden que siempre se envía 2 fichas, ¿sí? Entonces, hoy día les envié la ficha 3 y 4. ¿Cuántas tareas ya. vamos? 2 tareas, 2 actividades para el portafolio, Ah, ya, gracias, licenciado. ¿sí? Entonces esas 2 actividades tienen que irlas resolviendo y enviármelas por cualquier medio de comunicación o almacenarlas en el portafolio. Que yo les recomiendo que ya vayan enviando poco a poco para que no se les acumule, ya que tienen otras asignaturas más que ver. ¿Alguna otra pregunta que tengan de la pequeña tutoría de hoy día? Vamos a hacer una pequeña pregunta. Marixa Jurado, ¿puedes activar tu cámara y tu micrófono? Sí, licenciado, dígame. Hola Marixa, vamos a ver si estuvimos atentos. Cuéntame, ¿cuál era la unidad de medida para la fuerza? La unidad de medida. Ujú. Le pusieron en nombre a un señor, en honor a un nombre de un señor. Newton, licenciado. Eso, el Newton, muy bien. La fuerza se mide en Newton. Newton. Y el tema que hoy día vimos, que era momento de una fuerza, ¿en qué se medía? En metros, licenciado. Newton por metro. Recuerden, el momento de una fuerza es un Newton por metro. ¿Ya? Entonces vamos a ir poco a poco, ir aprendiendo pequeñas cositas que a la larga nos van a ayudar a comprender cosas más complejas. ¿Sí? Entonces la semana pasada vimos lo que era una fuerza, que era un vector, ¿sí? Que para que se manifieste debía haber 2 objetos mínimos o más. Y esta semana vuelta hemos visto el momento de una fuerza, que es la ejecución ya de una fuerza, ¿sí? Para que exista un desplazamiento. Vimos 2 ejemplos, cuando abríamos una puerta y cuando la chica giraba el volante. Había ahí un momento de una fuerza conocida como par de fuerzas porque había una fuerza de ida y una fuerza de retorno que eran iguales, ¿sí? Bueno, vamos a quedar hasta ahí. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de las normas de prevención, el alcohol, la mascarilla y el gel. Y si no comprendieron la tutoría de hoy día, les ruego por favor en el transcurso de la semana vuelvan a ver el video que está subido en el canal del YouTube las veces que sean necesarias hasta que logren consolidar esta temática y desarrollar esta destreza. Porque a veces no se suele comprender en una tutoría de 20, 30, 40 minutos. Pero si la revisan 1, 2, 3, 4 veces cuando acuerdo, puedo traerlos aquí para que ustedes den la clase. ¿Sí? Chao, chao, cuídense, nos vemos la semana que viene. Gracias, Lice. Buenas noches. Hasta la otra semana. Gracias. Gracias, Lice. Gracias, licenciado.